Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Varela y yo soy el Linuxero Agrio. El día de hoy vamos a ver cómo crear una distribución simple de Linux. De hecho es tan simple que nos vamos a quedar en el proceso de arranque, en donde creamos el initram fs, este file system temporal que se queda en memoria justo antes de dar paso al montaje del sistema de archivos definitivo y continuar con el proceso de arranque. Necesitamos de tres cosas para poder crear esta distribución. Primero, el kernel. Segundo, dos utilidades del espacio de usuario, comandos. Y tres, un cargador de arranque que nos permita justamente cargar esta distribución. Para hacer todo esto nos vamos a valer de un contenedor base Fedora 41 para ser concreto. Y si bien este ejercicio no es nuevo, los ejercicios que se han hecho con bases Debian y Ubuntu difieren un poco acerca de lo que se puede hacer o cómo se debe hacer en Fedora. Porque bueno, ya saben, Debian, ¿no? Entonces, perfecto, vamos a trabajar en ese sentido. Para eso he preparado una máquina virtual ejecutando Fedora 41. Vamos a ingresar a esa máquina virtual. Y una vez estando aquí, vamos a crear nuestro directorio de trabajo como primer punto de inicio. Entonces, mkdir. Y a este directorio le vamos a poner Linux de la nada. Bien. Ahora vamos a descargar nuestra imagen de contenedor o la imagen de contenedor que vamos a utilizar para la creación de esta imagen. Entonces, sudo podman full io fedora 41. Lo vamos a hacer con root porque necesitamos de ciertas capacidades que un contenedor rootless no nos puede ofrecer. Esa es la razón del por qué estoy descargando la imagen con sudo. Bien. Después de descargar la imagen, necesitamos deshabilitar temporalmente CLinux. Esta no es una práctica común y mucho menos algo que yo recomendaría. Sin embargo, para efectos del video, es la opción más rápida deshabilitarlo. ¿Por qué se está deshabilitando? Bueno, porque necesitamos hacer un montaje dentro del contenedor. Y eh, esta acción de montaje no está permitida. Y de hecho es el Linux la que la impide. Entonces, para poder permitirla necesita crearse una política nueva que permita esa acción, cosa que se sale justamente del tópico de este video. Y por eso es que nos vamos por esa opción. Entonces, para saber en qué modo está mi CLinux, le voy a dar sudo get enforce. Y me dice que CLinux está en modo enforce. Entonces vamos a colocarlo en modo permisivo con sudo set enforce a 0. Y si vuelvo a ejecutar el get enforce, pues ya me dice que está en modo permisivo. Una vez teniendo esto, vamos a ejecutar nuestro contenedor que nos va a ayudar a crear nuestra imagen de esta pequeña distribución. Pues de nuevo con sudo vamos a ejecutar un podman run. Vamos a indicar que el contenedor se elimine una vez que terminemos de trabajar. Vamos a pedirle que nos dé una terminal interactiva. Vamos a montar dos volúmenes. El primero va a ser el directorio que acabamos de crear, entonces Linux de la nada. Y lo vamos a montar en raíz de nuestro contenedor. Vamos a respetar aquí además el Linux también. Vamos a montar otro volumen que es el volumen o el directorio de devices, de dispositivos, y lo vamos a montar en diagonal dev dentro del contenedor. También vamos a colocar un dispositivo especial que es el que nos va a dar control sobre los loops. Entonces vamos a colocar --device, diagonal dev, diagonal loop control. Vamos a agregar algunas capacidades adicionales a este contenedor que nos permitan, uno, montar los sistemas de archivo y dos, trabajar con dispositivos especiales tipo loop. Entonces, las capacidades que vamos a habilitar son sysadmin y make node. Entonces, cap add
sysadmin, make node. Y por último vamos a habilitar los permisos necesarios para que podamos interactuar con estos dispositivos de tipo loop. Entonces vamos a darle, esto va a ser creando una regla de cgroup. Vamos a ponerle device cgroup rule, va a ser igual, ponemos una comilla simple y la regla dice más o menos esto. Para todos los dispositivos de bloque que se identifiquen con el ID7, que son todos los loop, para todos ellos, da el permiso de lectura, de make node y de escritura. Cerramos nuestra regla y por último colocamos la imagen que va a ejecutarse, que es la que acabamos o la que descargamos en el paso anterior. Listo, damos enter y una vez dado enter tenemos nuestro prompt en el contenedor. Estando aquí, nos vamos a mover a nuestro directorio de trabajo, Linux de la nada, y vamos a instalar la paquetería necesaria para poder hacer compilaciones, compilar nuestro kernel, compilar nuestras utilidades y también el paquete que nos va a servir como gestor de arranque y las herramientas que nos van a ayudar a darle formato a nuestra imagen de disco. Entonces, dnf-y, algunas paquetes misceláneos, git, vamos a trabajar con git, vamos a trabajar con vim y vamos a trabajar con, o más bien ya lo que necesitamos para compilar, zip2, make sc, en courses devel, en courses compat libs, flex, python, pc, cpio, elf utils, lib elf devel, OpenSCL devel, if utils, glibc static. Hasta aquí son las herramientas que necesitamos para compilar. Syslinux, que va a ser nuestro gestor de arranque, una alternativa a Groove, y dos FSTools, que nos va a permitir darle un formato a nuestra imagen de disco final que es compatible con Syslinux. Entonces, Syslinux. Voy a darle enter y aquí me equivoqué por... ok, DNF, me faltó el install. Entonces, DNF-y install y ahora sí. Vamos a esperar a que los paquetes se instalen para continuar con el paso siguiente. Bien, una vez instalada la paquetería, que por ahí se me fue un typo, le puse en curse, más bien es en curses. Ese es el paquete correcto. Pero bueno, retomando, una vez instalada la paquetería, vamos con nuestro primer componente. El primer componente es el kernel en sí. Si hablamos de dónde podemos obtener el kernel, hay dos fuentes, al menos que yo conozca. La primera es kernel.org, en donde tú puedes ir directamente a la página y descargarte el kernel. Quizás a través de un wget lo pudieras conseguir, o de un curl. Y la segunda, directamente en el repositorio de Git de Linux, en donde está pues sí, ahora sí, el código fuente de Linux. Vamos a irnos por esta segunda opción, es decir, vamos a hacer un clon de el repositorio de GitHub. Para eso, y vamos a hacer un clon del último commit que se hizo. No necesitamos todo el histórico de commits que se ha hecho a lo largo de este repositorio, sino más bien el último, y sobre ese vamos a trabajar. Entonces vamos a ponerle git clone depth1, que este es justamente el nivel de commit que nos indica de profundidad, que nos dice el último commit, right, solamente el último commit. Aquí lo que sigue es especificar la URL del repositorio. Esto se encuentra en GitHub, entonces github.com, en torvalds,
una cuenta de Torvalds y el repositorio obviamente se llama Linux. Entonces ejecutamos este comando, damos enter. Esto nos trae este pedazo de código. Listo. Pues ya se descargó. Nos vamos a mover al directorio de Linux. Se nos acaba de generar. Y aquí, con lo primero que tenemos que empezar es crear un archivo de configuración que nos ayude a compilar el kernel. De nuevo, tenemos como varios caminos de hacerlo. El camino más sencillo es ejecutar un make menu config. Esto nos va a generar un archivo de configuración por defecto con algunas opciones, pero también tiene la desventaja de que quizás sea muy grande para nuestro propósito. Si hoy en día hacemos ls-l, no hoy en día, sino en este punto hacemos un ls-l.config, no tenemos nada. Si ejecutamos el make menu config, esto nos va a disparar justamente un menú de configuración que ya tiene algunas opciones pues habilitadas, ¿no? Vamos a salir de aquí un momento. Si yo le tiro un ls-l a .config, este archivo ya está creado, ¿vale? De nuevo, esta opción es la más sencilla, pero también conlleva dos cosas. Esto nos va a generar un kernel con opciones por defecto que quizás no necesitemos en este momento y por lo tanto el tiempo de compilación va a ser un poquito mayor. Entonces vamos a traernos la configuración mínima posible que podamos utilizar, al menos para este ejercicio. Entonces voy a borrar primero el .config y voy a hacer un make clean para limpiar todo. Una vez hecho esto, voy a ejecutar un make tinyconfig. Y esto nos va a generar un archivo de configuración bastante más pequeño de lo que nos dio el menú config por sí solo. Entonces, a partir de aquí va a ser nuestro punto de inicio para agregar algunas cosas que necesitamos para que este pequeño ejercicio funcione. Entonces, vamos a ejecutar de nuevo el make. Bueno, esto ya nos genera un archivo de nuevo. Vamos a ejecutar de nuevo el menú config, pero si se dan cuenta ya no nos carga con todo el paquete de configuraciones que veíamos cuando lo ejecutamos por sí solo antes del tinyconfig. Y aquí es donde vamos a empezar a jugar un poco. Primero vamos a habilitar un kernel de 64 bits con esta opción. Para habilitarlo hay que dar espacio. No pretendo dar un video de cómo compilar el kernel, para eso hay muchos también que ya han hablado de esto. Simplemente vamos a hablar de las opciones que estamos marcando para que esto pueda funcionar. Entonces la primera opción 64 bit a un kernel de 64 bit. La segunda o las opciones que siguen es nos vamos a meter a el setup general y vamos a habilitar el soporte para initram fs. Entonces vamos a buscar algo como initram fs file system. Aquí está. Y también vamos a irnos a buscar las configuraciones, las características estándar del kernel. Entonces vamos a buscar un submenú que justamente dice algo así como kernel estándar features. Entonces, aquí está. Configuraciones estándar. Y aquí vamos a habilitar la impresión de los mensajes de el kernel en consola. Entonces vamos a habilitar printk para, de nuevo con espacio, para salir doble escape. Vamos a salir de nuevo de General Setup y nos vamos a buscar el menú de los formatos de archivo ejecutables y vamos a habilitar dos, los típicos ELF y también los típicos que empiezan con la línea Shebang. Este particularmente nos va a ser útil para nuestro init. Entonces estos dos vamos a habilitarlos, al menos son los que necesitamos. Bien, vamos a salir de este menú. Vamos a salir también de la... No, estamos bien en General Config, en este General Setup. Vamos a buscar ahora los controladores de dispositivo.
Entonces, device drivers. Y aquí vamos a habilitar el tema de diagonal dev del sistema de archivos dev. Entonces vamos a buscar en generic driver o los genéricos. Aquí está. Y habilitamos dev y el automontaje de este file system. Bien, ahora vamos a buscar los dispositivos de caracteres. Entonces, vamos a buscar character device para habilitar la TTY y vamos a habilitar también los serial drivers. Las opciones para la consola, tanto esta como esta. ¿Vale? Vamos a salir de aquí. Vamos a habilitar también la consola de Virtio. Vamos a salir, doble escape. Vamos a salir de nuevo, doble escape. Y vamos a buscar los sistemas de archivos y vamos a habilitar los pseudo file system de sys y de proc. Entonces, pseudo file system, proc y sys. Listo. Hasta aquí, esta es la configuración que necesitamos para que esto funcione. Vamos a darle en save. Ok. Y salimos. Salimos y listo. En este punto ya tenemos nuestro archivo de configuración. Toca compilar el kernel. Para compilar el kernel es con make y por sí solo no lo compila con un solo núcleo. Si quisiéramos especificar un número de núcleos con el cual podríamos hacer esta compilación en paralelo, se coloca el argumento "-j" seguido del número de procesadores que quieres utilizar. Hay mucha literatura acerca de esto. Hay quienes recomiendan todos menos uno, otros que todos, un número diferente. A mí me gusta hacerlo con todos, entonces para evitarme estar que son 8, 20, etcétera, le voy a poner simplemente nproc. Esta máquina virtual tiene 8, pero una forma genérica de poder ocupar todos esos cores o procesadores sin que sepas cuántos son es esto, ¿no? Especificar el comando nproc que trae justamente el número de procesadores. Entonces esto hace la compilación del kernel y aquí no resta más que esperar a que termine esta compilación. Dependiendo de si te fuiste por menú config o tinyconfig y la edición posterior, pues va a tardar más o menos tiempo en poderse compilar el kernel. De nuevo es solo cuestión de esperar a que termine. Bueno, aquí ya terminó de compilar. De hecho nos está diciendo que el kernel está en un directorio en específico. Ese sbz-image justamente es nuestro kernel ya compilado. Entonces vamos a copiarlo a nuestro directorio de nivel superior. Entonces vamos a hacer un cp de arch x86 boot bz image a nuestro directorio de nivel superior y también nos vamos a mover al directorio de nivel superior. Entonces, primer paso o primer componente que necesitamos, ya está, kernel. Segundo, necesitamos utilidades del espacio de usuario. Traducen comandos. De nuevo, aquí hay como que varias opciones alternativas dependiendo de lo que quieras. Así también justamente hablando del tema de compilación, lo estamos haciendo con GCC, pero bien podrías utilizar otro compilador. Si hablamos de las utilidades de espacio de usuario, digamos la común que utilizan las distribuciones de GNU Linux, no todas, es utilizar justamente las herramientas que provee GNU. Entonces sería como que ir compilando cada una de estas herramientas para poderlas incorporar a un sistema de archivos. También creo que ya hay repositorios de código que hacen un compendio de estas utilidades, en las cuales con un proceso de Bootstrap puedes ya hacer justamente el compilado de varias utilidades. Esa es una. La otra es el uso de BusyBox, que es un binario único que implementa varias utilidades. Es decir, implementa cat, implementa echo, implementa mount, hostname, un montón de utilidades. Este BusyBox, según recuerdo,
también es lo que implementa la distribución Alpine para poder funcionar. Tiene la ventaja que es un único binario y está más compacto. Para nuestro caso es la que vamos a utilizar, tema de facilidad. Entonces, al igual que con el kernel, vamos a hacer un clon del repositorio de código. Entonces, primero vamos a movernos al directorio de nivel superior. No, vamos a regresar a nuestro directorio de trabajo. Y ahora sí, vamos a hacer un clon del código de VisiBox. Voy a hacer una búsqueda en reversa, perdón. Y vamos a traernos este código. Este código se encuentra dentro del Git propio de busybox.net, diagonal busybox. Entonces, de nuevo, clonamos y esperamos a que descargue el último commit. Y bueno, ya se descargó VisiBox. Vamos a ir al directorio que nos acaba de crear. Entonces nos movemos a VisiBox. Y bueno, al igual que con el kernel, tenemos que configurar primero, hacer la compilación y después la instalación. Pasa algo particular en Fedora, y es que cuando ejecutamos el make menu config, este no se ejecuta. Hay un error particular que le hace ruido a Fedora, a diferencia de Debian y Ubuntu, porque ya saben, Debian. Y para no hacer el cuento largo, hay un archivo de configuración que se debe de editar para que se pueda ejecutar el menú config. Esto tiene que ver mucho con la declaración explícita del tipo de retorno en la función main. Entonces, van a verlo. Entonces, voy a ejecutar un make clean nuevo. Y ahora vamos a editar este archivo con un VI. Vamos a editar scripts, kconfig, lx dialog y check. El archivo se llama check lxdialog.ch. Aquí vamos a buscar la función check. Entonces, check. Y si se dan cuenta, esta función check hace la creación de un método main, pero este método main no tiene el valor de retorno declarado, que no está explícitamente declarado, sino está implícito, y esto de alguna forma no le gusta a la versión de GCC que está en Fedora. Entonces vamos a explícitamente declarar el valor de retorno de esta función, que me parece que ya es incluso un pull request que está declarado en el repositorio de VisiBox. Entonces vamos a ponerle que retorne un entero y vamos a guardar y va a salir. Y una vez creado esto, ahora sí nos permite crear o ejecutar el make menu config. La configuración que vamos a utilizar va personalizada en dos sentidos. Primero, vamos a hacer una compilación estática porque no estamos colocando librerías compartidas en nuestra distribución, es decir, no estamos colocando glibc prácticamente. Entonces necesitamos que sea una compilación estática del binario. Aquí está, build static binary, sin bibliotecas compartidas. Entonces vamos a marcarla con espacio, vamos a salir y necesitamos también deshabilitar el comando tc, que ya está deprecado en las versiones actuales del kernel. Esto también es un pull request que tiene el proyecto de VisiBox. Se verá si alguno lo quitan. Por lo pronto, explícitamente hay que deshabilitar su uso en las últimas versiones del kernel. Entonces buscamos aquí tc, lo deshabilitamos. Ahora sí, salimos, guardamos. Y una vez guardado, vamos a compilar. Entonces vamos a darle un make en reversa y listo. Esperamos a que termine de compilarse. Esto debería ser más rápido que el kernel. De hecho, está a punto de terminar. Ya terminó. Y una vez que ha terminado, toca instalarlo. Instalar estos binarios. Para eso vamos a crear nuestro directorio initramfs. Lo vamos a crear en el directorio de nivel superior. Entonces mkdir initramfs. Esto
justamente va a tener nuestro sistema de archivo temporal, ¿vale? Y vamos a instalar sobre este sistema de archivo lo que acabamos de compilar. Entonces, para instalarlo es con un make. Vamos a agregar la variable config prefix, que va a ser justamente en donde se va a instalar todo esto. Especificamos en el directorio initramfs y le damos el comando install. Entonces, make config prefix, el directorio donde queremos que se instale todo esto, y el comando install. Damos enter. Y listo. Vamos a movernos ahora a el subdirectorio initramfs, y si nosotros le damos un ls-l, ya hay cierta estructura de directorios que pareciera ya algo que es familiar, ¿no? Si me voy un nivel más profundo y le doy un ls-l a bin, pues prácticamente lo que podemos notar es lo que les comenté hace rato. VisiBox es un único binario, que es este de aquí, que implementa o hace implementaciones de varios comandos. ¿Qué comandos son? Al menos estos que estamos colocando aquí en la configuración por defecto, quitando tc. Y vaya, esa digamos es justamente la implementación, que es la característica aquí, que bueno, cada uno de estos comandos pues es en realidad un link simbólico a VisiBox, ¿no? Entonces, así es como funciona este VisiBox. De nuevo, es como que tiene ventajas en que es compacto y tiene varias implementaciones. Entonces, listo. ¿Qué vamos a hacer a continuación en este sistema de archivos pequeño que acabamos de crear? Vamos a crear un init, que es justamente el primer proceso que se va a arrancar. Hay varias implementaciones de init, systemd es una de ellas, hay varias más. Nosotros vamos a hacer la propia, que es muy, muy sencilla. De hecho, de init no tiene nada, es solamente la invocación de un shell. Entonces vamos a darle un VI al archivo que se llama init, y vamos a empezar con nuestra línea de shebang. Entonces, nuestra línea de shebang, que esto ejecute shell, o que sea invocado por shell. Y aquí vamos a hacer tres acciones. Dos de ellas son montajes. Vamos a montar nuestro file system proc. Entonces, así. Y vamos a montar nuestro file system sys. Sí. Y por último, vamos a ejecutar nuestra shell bin sh. Listo, guardamos y salimos. No hay más. Esto lo único que hace es eso, montar estos dos file system especiales y darnos una shell de inicio, ¿vale? Vamos a darle comandos de permiso de ejecución. Entonces chmod más x init. Listo. Y ahora, este va a ser justamente nuestro initramfs. Para poderlo pasar al gestor de arranque como argumento e indicar que este va a ser nuestro initramfs, necesitamos crear un empaquetado en un formato CPIO y podemos comprimirlo. Entonces, el archivo CPIO contiene el listado de todos estos archivos que están aquí. Una forma rápida de poder enumerar los archivos que están en este directorio es con el comando find. Si yo le doy find punto, me va a listar todos y cada uno de estos archivos y directorios que están en el directorio de trabajo actual. Entonces voy a usar esto como punto de entrada a través de un pipe para crear un archivo de tipo CPIO con el comando CPIO, en el que se me especifique que el formato compatible con init ramfs es newc, y todo esto lo voy a mandar a un archivo que se va a llamar initramfs.cpio. Entonces, esa es la forma de crear un archivo CPIO que contenga el conjunto de directorios y archivos que están en el directorio actual y que es compatible con initramfs, ¿vale? Vamos a darle enter. Me faltó algo aquí. newc. Ahora sí. Nos movemos al directorio de arriba. Y si nosotros le damos un du-h a initramfs.cpio, el archivo que acabamos de crear, pesa 2.4 megas. Podríamos comprimirlo con gzip
initram.cpio y eso nos genera el archivo .gz. Si le damos un DU a ese archivo, me parece que se comprimió como a la mitad. Entonces sí, de 2.4 megas se fue a 1.2 megas. Entonces este va a ser nuestro file system de este initram fs. Bien. Hasta aquí tenemos ya dos puntos. El kernel y nuestros comandos de espacio de usuario. Ahora necesitamos pues prácticamente el cargador de arranque. Y para el cargador de arranque lo que necesita es un disco. Entonces vamos a crear un disco o una imagen, más que un disco, una imagen de disco, en donde copiemos este contenido y le instalemos el gestor de arranque. Entonces, para crear esta imagen vamos a hacer uso del comando dd o dd, y este recibe dos parámetros importantes: el input file, lo vamos a especificar con dev0, es un dispositivo especial que se encarga de imprimir ceros cada que lo invocas, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y el output file, que va a ser propiamente nuestra imagen de disco. Entonces vamos a ponerle disk.img a nuestra imagen. Vamos a darle un tamaño de bloque de 1 mega y vamos a repetir esto. Vamos a hacer un conteo de 50. Lo que quiere decir esto es que nos va a generar un archivo lleno de ceros que se llama disk.img de 50 megas. Vamos a darle enter. Listo. El s-l disk.img. Si le doy el du -h es 50 megas. Bien. ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora? Bien, vamos a instalarle nuestro gestor de arranque. Hablamos que vamos a hacerlo con syslinux, que es como la forma más sencilla de hacerlo. Se podría utilizar group también, tiene su cierta, pues no complicación, sino más bien ciertas necesidades y configuraciones especiales, o diferentes, no especiales, diferentes a lo que es syslinux. Syslinux es prácticamente un comando y estamos del otro lado. Entonces, syslinux es compatible con un sistema de archivos FAT. Entonces, primero vamos a formatear nuestra imagen de disco como FAT. Entonces, vamos a ejecutar mkfs.fat a nuestra imagen de disco. Bien. Y ahora vamos a instalar syslinux. Entonces, syslinux y nuestra imagen de disco, y con eso ya tenemos un cargador de arranque instalado en nuestra imagen de disco. ¿Qué sigue? Hay que copiar nuestro kernel y nuestro initram fs a esta misma imagen de disco, y para eso necesitamos montarla. Entonces vamos a ejecutar un mount de disk img y lo vamos a montar en mt. Listo, ha montado. Si yo le doy un ls-l a mnt, están los archivos de syslinux. Hay que copiar entonces nuestro kernel y nuestro initram fs. Entonces cp de zimage initram fs.cpio.gz y lo vamos a copiar a mnt. Una vez hecho esto, podemos salir del contenedor y vamos a retornar nuestro clinux habilitado, simplemente para dejar clinux de nuevo como estaba. Entonces sudo setenforce a1, sudo getenforce. Listo. Si yo le doy un sudo ls-l a mi directorio Linux de la nada, ahí está ya mi imagen de disco. ¿Qué resta? Prácticamente ejecutar una máquina virtual que nos ayude a, pues, justamente correr nuestro sistema operativo. Entonces vamos a salir de la máquina virtual y vamos a hacer un copiado desde el sistema host, desde la máquina virtual hacia el sistema host. Entonces es home jvarela linux de la nada disk.img y lo quiero aquí. Damos enter, ya me lo traje y me resta crear una máquina virtual. Vamos a hacerlo con qemu. Entonces qemu system
x86-64 y le pasamos como argumento nuestra imagen de disco. Esto nos abrió esta ventana de QEMU en donde ya se dispara ese Linux y ahora nos está diciendo, bueno, ¿qué quieres que bootee? Porque no tengo un archivo de configuración especificado. Y aquí vamos a pasar como argumentos justamente nuestro kernel y nuestro init RAM fs. Entonces, primero, la ubicación de nuestro kernel. Ojo, aquí el teclado está en americano, entonces si tienes el latinoamericano o cualquier otra distribución, hay que tener cuidado con los caracteres especiales, ¿vale? Entonces, primero vamos a especificar nuestro kernel. Entonces, si recuerdan, nuestro kernel es bzimage. Y después vamos a pasar como argumento con -initrd nuestro RAM disk. Y vamos a poner lo que esto va a ser igual a slash init ram fs.cpio.ez. ¿Vale? Entonces damos enter, esto carga nuestro kernel, carga nuestro init ram fs y listo, tenemos nuestra shell y nuestra distribución Linux bastante simple para poder trabajar. Si yo tiro un ls, pues aquí está lo que teníamos, nuestro init, etcétera. Si le tiro un ls a bin, pues también hay comandos. Puedo tirar un echo hola. Entonces, echo hola. Va a haber muchos mensajes en pantalla, porque esto definitivamente no es para producción. Simplemente van a ver los mensajes ahí, hay que acostumbrarse un poquito. Pero ya, ahí está el eco. También pues está la calculadora. Entonces, PC, si quisiéramos hacer cálculos, 5 más 12 a 17, quit. Entonces, listo. Es un poco extraño porque si yo ejecuto un control C aquí, como el init es tan arcaico, pues esto genera un kernel panic. Ahí está. Entonces, listo. Esta es la forma en la cual podemos empezar a crear una distribución Linux. Hay otras formas más complejas, más completas y complejas. Sin embargo, pues es como por curiosidad, es un buen punto de inicio para experimentar y aprender. Cómo hacerlo en Fedora, no solamente la parte de la rama Debian. Y pues nada, espero que les haya gustado. Y yo fui Jorge Varela, Linuxero Agrio. Nos vemos a la siguiente.